A diferencia de los dioses del panteón pagano, este Dios se ocupa de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras actividades. Se interesa en nuestra vida, en nuestro bienestar, en esta vida y en la otra. El Salmo 139 es uno de los salmos tal vez más hermosos que he escrito. Es un salmo están dentro de mis favoritos. De hecho, es uno de los que aprendí de memoria recién convertido hace unos años. Y es un salmo que es constante, es un salmo que está todo el tiempo, en todo momento, trae algo nuevo. Te refresca la memoria. Es un salmo que tiene una profundidad doctrinal y teológica tremenda, que no vamos a poder abordar hoy en día, en esta noche, perdón, porque no hay tiempo, no hay forma de abarcarlo todo. Y David lo que hace en este salmo es que por un momento, David corre la persiana un poco para que podamos ver su relación, la intimidad de su relación con Dios. Cómo David pensaba a Dios, cómo David pensaba de sí mismo, y cómo David pensaba de las circunstancias que le rodeaban. Y esto es justamente la riqueza general de este salmo. Este salmo nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros, y cómo podemos vivir esta vida cristiana en medio de las circunstancias que nos rodean. Escribe David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol, en Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba, y si habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar, una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino de verdad. Vamos a dividir en 4 secciones rápidamente este salmo. Es imposible abordarlo en su profundidad, como quisiéramos. Vamos a hablar de los versos 1 al 7 sobre el Dios que me conoce, el Dios omnisciente. Vamos a hablar en los versos del 7 al 12
del Dios que siempre está conmigo, del Dios omnipresente. En los versos 13 al 16, vamos a hablar del Dios que me creó, el Dios omnipotente. Y en la parte 4, de los versos 17 al 22, vamos a ir cerrando el Salmo hablando del asombro de David y la parte imprecatoria de este Salmo, que tiene una fuerte razón de ser, y concluiremos con los versos 25, 23 y 24. Es la petición que nos da. Por ejemplo, Padre del cielo, estamos reunidos en tu nombre como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, como ovejas de tu prado, Señor. Estamos en esta noche reunidos para recordar, Señor, que tú eres omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero que al mismo tiempo estás presente con nosotros, en nosotros, y te ocupas de nosotros. Te ruego, Padre, que mis hermanos y yo podamos ser bendecidos por esta palabra tuya. Te ruego, Señor, que todo lo que se diga sea para glorificación tuya, sea para gloria tuya, Señor. Que podamos comprender y amarte y sentirnos seguros en ti. Porque somos afortunados, Señor. Hemos tenido, o nos has dado la gracia, Señor, de ser pueblo tuyo. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, y que nuestro espíritu esté atento, Señor, a escuchar tu palabra y a deleitarnos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya comienzan a correr los 90 minutos. ¿No? Vamos. El Dios que me conoce. Dice David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo. ¿Podemos cerrar acá un poco? La competencia de los autos es difícil. Bueno, en nuestra experiencia humana, nosotros podemos tardar años en conocer a alguien. Amigos, familiares, y aún, después de años de conocerlos, de entender cómo esta persona nos puede sorprender. ¿Verdad? De la misma manera, tenemos un cierto temor a cuando nos conocen, porque normalmente cuando alguien que no tiene relación con nosotros nos conoce, es como que nos sentimos invadidos, sentimos que nuestra privacidad ha sido violada. Aún las personas que nos aman y nos conocen y viven con nosotros, aún un poco como que molesta un poco que sepa tanto de mí o me saque la ficha tan rápido. Porque en cierta forma nos sentimos expuestos ante esa persona. Pero, ¿de qué manera nos conoce Dios? Sabemos que Dios todo lo sabe. Sin embargo, David dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. En el verso 3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. David utiliza acá escudriñar y examinar, y lo entendemos de manera literal, como si Dios tuviese que, a ver, ¿cómo sos? A ver qué estás haciendo, o como pasa con los padres cuando los nenes están muy calladitos. ¿Qué están haciendo que están tan callados? A ver. David utiliza estos verbos, no para decir que Dios tiene que tomarse el trabajo de conocerlos como si no nos conociera, sino porque quiere implicar
Este Dios que es omnisciente es como el trabajo de conocer nuestra vida con un interés genuino en la persona, un interés genuino en cada uno de nosotros, un interés que va mucho más allá de simple saber qué haces y qué no haces. Y lo interesante de esto, si se fijan en lo que dicen en esos primeros 6 versículos, es el Señor conoce cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, comprende nuestros pensamientos desde antes. La palabra para pensamientos estuve viendo en el original hebreo y también tiene la connotación de nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos. O sea, Dios conoce, lo que nosotros sabemos de nosotros, y aún más si leemos el texto en los versos 5, 6, perdón, 4, 5 y 6, nos damos cuenta que Dios también sabe lo que nosotros no conocemos de nosotros. Es más, sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Sabe lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos. Sabe lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. Pero si vemos el texto, cómo está David escribiendo en estos primeros 6 versículos, no vemos ni un ápice de temor en las palabras de David. Cuando nosotros nos sentimos realmente conocidos por alguien, ¿qué le importa? David no responde a eso. David se sentía de una manera diferente, se sentía maravillado. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Algo es. No lo puedo entender. David sabía que Dios sabía todo de él, lo bueno y lo malo. Y cuando David escribió esto, David sabía que Dios conocía también su lado oscuro. Y sin embargo, la expresión de David es de seguridad. Dice, pues, verso 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. David se sentía protegido en el hecho de saberse conocido por su Padre celestial. Y esto trae unas tremendas consecuencias para la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque si somos justificados y ya no hay condenación para nosotros, ¿por qué tendemos a escondernos de Dios condenación? No hay manera de que lo podamos sorprender. No hay manera. Él no se va a escandalizar. No hay forma de que lo sorprendas. Y David se siente conocido, protegido, porque sabe que es amado. Vamos al verso 7 al 12. ¿Puedes leerlos? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tuviera los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Amén. El Dios que siempre está conmigo. La omnipresencia divina. Cuando yo vine para la Argentina hace 15 años, el día siguiente de bajarme del avión, me tomé un bondi, me tomé el micro para Bariloche. Y iba por la ruta y paramos ahí en un restaurante sobre la ruta para cenar. Y yo me bajé con los demás pasajeros ahí en el micro. Y había un descampado enorme. Y me dije, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé en qué parte del globo terráqueo estoy. No sé en qué parte de la región estoy. Si me dijera, che,
no sé dónde estoy, o sea. Y la sensación que me embargó, si algo me llegase a mí pasar acá, y si algo me llegase a pasar acá, ¿qué hago? En medio de la nada. Y fue un sentimiento sobrecogedor, o sea, fue una cosa de, la que no pase nada, la que no pase nada. Porque los que somos inmigrantes, conocemos esto muy bien. Los que hemos salido de un país y ido a otro, y llegado a una cultura en la que no conocemos de cómo se manejan los locales, cómo hacer las cosas normales que hacen los demás, es como que sentís que un poco estás en desventaja con el resto de los que viven en el país. Y lo importante, lo que acá en estos versos 7 al 12 nos reflejan son dos tipos de cosas. Estamos seguros de la presencia de Dios en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo emocional. David, ustedes saben la historia, conocen la historia de David. David pasó muchos años huyendo de Saúl. David, creo que David ya conocía bastante bien el desierto. No es el desierto como lo imaginamos de dunas de arena, porque es una palabra de difícil traducción y hace más bien como la parte de salvaje, ¿no? El monte, por decirlo de alguna manera. Y en muchas ocasiones David se sintió solo. Y muchos de los salmos que leemos tienen que ver con esto. Vamos al Salmo 61, rápidamente. Fíjense lo que escribe David. ¿Tienen? Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Verso 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante de mí. Desde el cabo de la tierra. Hermanos, sabemos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Y es una verdad tan común, por decirlo de alguna forma, que la damos por hecho y no le damos la importancia que tiene. Dios está con nosotros donde estemos nosotros, en el lugar del mundo que estemos nosotros físicamente. Pero no solamente eso, Dios también está presente en todas las circunstancias de tu vida y de mi vida. Si leemos los versos, el verso 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tinieblas, luz, oscuridad, luz. Todos los que estamos acá, en algún momento hemos sido Jonás. Todos, en algún momento de nuestras vidas, conociendo la voluntad de Dios, hemos decidido no hacerlo. Jonás, en lugar de ir a Nínive, hacia el nororiente, se fue para Tarsis, al occidente, al otro extremo. Jonás, conociendo cuál era la voluntad de Dios para su vida, de ir a predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio dominante, del imperio sirio de esa época, Jonás se enojó, no lo quiso hacer. ¿Qué pasó? Compró un pasaje, tomó un barco y se quiso ir para Nínive. Todos, en algún momento de nuestra vida, también hemos sido Daniel. Por obedecer a nuestro Dios, nos hemos puesto en problemas, en dificultades. Por decidir obedecer la palabra, hemos tenido problemas con otras personas, con instituciones. Hemos incluso podido haber puesto nuestra vida en peligro. Como Daniel. O también podemos haber sido nosotros en algún momento de nuestras vidas como Elías. Habiendo hecho la obra de Dios, habiendo hecho todo lo que Dios quiso que hiciera,
y glorificando a Dios, se sintió cansado y deprimido, porque se sentía solo en medio de su batalla. Y se fue a una cueva a llorar su depresión. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Con esto quiero indicar, hermanos, que esta omnipresencia de la que nos habla David en estos versos, no solamente es geográfica, es una omnipresencia que te acompaña en todos los momentos de tu vida, en todas las cosas buenas, en las cosas difíciles. Es la presencia, la omnipresencia divina que te dice, Eli, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas nada, porque yo voy a estar. Es el Dios que te dice, Guillermo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Es el Dios que está presente en cada lugar en el que estemos nosotros. Es el Dios que está presente en cada momento que atravesemos en nuestra vida. Cuando desobedecemos o cuando obedecemos, en todo momento. Hermanos, no nos acostumbremos a tomar los atributos de Dios como algo frío y lejano. Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que hacer como hace David, que los atributos de Dios los vea reflejados en el día a día de su vida, que afectan para bien su día a día, completamente. Vamos a los versos 13 al 16. Ale, ¿puedes leer? Oh, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La omnipotencia divina, el Dios supremo. Llama la atención David cuando habla del Dios creador, del Dios que todo lo puede. Vemos en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos el Salmo 104, que son algo largos sobre la creación, que no lo voy a sacar acá si no lo terminamos. Pero David no solamente sabe de la omnipotencia divina en el acto creador del universo, sino que él lo trae para sí. David no tenía acceso a la ciencia que tenemos hoy día sobre cómo los seres humanos crecen en el vientre materno. Sin embargo, David sabía ya que todo lo que ocurriese en el vientre materno era obra de él, era diseño de él, es diseño de él. Y lo importante de esto, lo realmente importante de esto, es que cuando pensamos en la omnipotencia divina, el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso, es un Dios que se ocupó de crearnos a cada uno de nosotros, con un nivel de detalle y de preocupación por la individualidad de cada quien. Y eso hace la diferencia. Porque Dios se ocupó de formarnos a cada uno de nosotros en el vientre de nuestro. Y esto trae varias consecuencias, porque esto refleja, es uno de hecho uno de los pasajes que se usa para hablar de la imagen de Dios. Es aquello que hace que los seres humanos tengamos dignidad, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el imago de Él.
Razón por la cual también pensamos, entre otras versículos que nos sirven de apoyo, que el aborto es un pecado. Porque Dios se ocupó de formarnos. Su imagen está desde el momento mismo de la concepción. Este Dios que todo lo puede, este Dios que creó todo cuanto vemos, toda la realidad cuanto vemos, que no solamente es la materia y la energía, el tiempo y el espacio, este Dios que creó toda la realidad que nos rodea, es el mismo Dios que dice, yo te vi desde que estabas en el vientre de tu madre y te conocí y puse un propósito para ti, como le dijo Jeremías. Es el Dios que sabía de antemano que Juan el Bautista estaba destinado a abrir el camino, a ser el Elías del Antiguo Testamento, abrir el camino para el Mesías. Desde antes de que nosotros naciéramos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No pongamos no le bajemos el precio a pensar estos atributos de Dios como algo frío, como algo distante, porque afecta a cada una de nuestras realidades, cada parte de nuestros. ¿Cómo nos vemos en nosotros mismos? Esto es interesante porque para mí estos versos han sido durísimos, durísimos. Porque es verdad que muchos de nosotros crecemos con traumas relacionados con nuestro aspecto físico. No somos lo suficientemente altos, no somos lo suficientemente lindos, grandes, o lo suficiente, no somos lo suficiente, etc. Pon vos ahí, llena con lo que te corresponda. Si Dios se ocupó de formarnos a cada uno de nosotros, ¿no estaríamos diciéndole a Dios, che, me parece que te faltó? ¿Es justo decirle algo así a Dios? Porque en últimas, en la práctica es lo que estamos haciendo. Y de paso les digo, hermano, yo lucho por esto tremendamente. Tremendamente. Yo soy el menor de 5 hijos. Y siempre me vi, o sea, de hecho, físicamente soy el más chiquito de mis hermanos. O sea, físicamente, ellos son unas bestias así, no sé, unos 90, ¿verdad? No, unos 90, no sé qué sí. Pero desde chico siempre pensaba que mis hermanos físicamente eran mucho más atractivos, mucho más varoniles, mucho más todo, y que yo al contrario era como, no sé, como de agua viva, ¿no? Como por ahí tirado en una esquina. Y eso terminó afectando demasiadas cosas en mi vida. La forma en que yo me veía a mí mismo no era claramente esto que dice David, que dice en el verso 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Esto de mi alma lo sabe muy bien es el punto de quiebre en la forma en que percibimos nuestra propia identidad como hijos de Dios, como creación de Dios. Porque es cierto que todos somos diferentes, y uno es más lindo que otro, ¿no? Así. Pero es el diseño que Dios escogió para cada uno de nosotros. Es lo que Él consideró bueno. Entonces esto nos trae también a colación una pregunta obligatoria. ¿Y qué de aquellos que nacen con enfermedades? ¿Cómo una persona que nació con algún tipo de deformidad piensa este versículo? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. El Señor Jesús se vio en una situación en la que tuvo que lidiar con algo así. Vamos a Juan 9. Estaba Jesús con los discípulos, Juan 9, sí, capítulo 9, el 1. ¿Bien? Estaba Jesús con los discípulos. ¿Ya lo tienen? Sí, bueno, dice. Sí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego
¿Cómo? Ciego de nacimiento. Un chico, un hombre que nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este y sus padres, sino que está ciego, o sea, es ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten. Intentando encontrar el sentido de esto, porque es una pregunta que sale cuando examinas este versículo y dices, bueno, ¿y qué de estas personas? Y estuve viendo el caso de un hombre que se llama Nick Vujicic. Sí, Vujicic. Es un hombre que nació sin piernas, sin piernas y sin brazos. Claro, sin extremidades. Entonces, y este hombre hablaba un poco de su vida, es un creyente. Y dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Este hombre decía, en realidad no son las limitaciones físicas lo que le causan o lo temor. No son los impedimentos físicos. No son las discapacidades físicas, sino las discapacidades o los temores del alma. Este hombre pensaba, de pequeño, dice, yo no me voy a casar. No querer ser. Ustedes lo ven, si lo buscan en YouTube, se van a dar cuenta cómo es el torso, patitas, una patita y cabeza. ¿Quién me va a querer así? Dijo este hombre que a los 10 años intentó suicidarse. Este hombre comprendió que la imagen de Dios en él no es necesariamente su cuerpo, sino su alma, su espíritu, su poder de racionalizar las cosas. Que Dios lo amaba igual que a todos los demás y que Dios tenía un propósito con él. Sí, decía, ojalá tuviese piernas, tuviese extremidades. Pero lo único que realmente necesito y necesitamos todos es de una genuina relación. Este hombre está casado, tiene 4 hijos y dirigió un ministerio bastante interesante en el que, por supuesto, puede hablar de muchas cosas por ahí, que son realidades que para nosotros son desconocidas. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Verso 14. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a los versos 14, perdón, 17, al 22. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David estaba meditando en todo lo que estaba pasando en su vida. Estaba recordando que este Dios omnisciente lo conocía perfectamente a pesar de sus debilidades y que lo amaba. David reconocía y entendía que este Dios estaba con él en todo lugar en el que estuviera y que estaba con él en toda circunstancia que tuviera. David entendía que este Dios omnipotente lo había creado a él. Se había ocupado personalmente de él. Y cuando meditaba en todo esto, David dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto. Y la imagen que trae esto es, estás pensando y enumerando y te quedas dormido. Y cuando despertás, seguís disfrutando de la presencia de Dios.
y seguís rodeado, acobijado, protegido por tu Dios. No es de sorprender que David, cuando piense en esto, haga una imprecación. O sea, comienza a decir: de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Si leemos claramente este salmo, vamos a decir: ¿para qué pasó acá? Porque venía todo muy bonito, todo muy poético, todo muy lindo, y acá como que pasó algo. Es apenas natural que si yo comprendo que la grandeza de Dios, que los atributos de Dios, que su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia, omnipresencia y omnipotencia, así las tres, esos tres atributos se ven reflejados en tu día a día, que te hacen sentir amado, protegido, cuidado. Por supuesto que vas a decir: ¿cómo es posible que otras personas, que los impíos blasfemen contra ti, cuando tú eres un Dios que se ocupa de mi vida? Lo embarga el celo por el nombre del Señor a David, y es comprensible. Cuando entendés que este Dios, que todo lo creó, te creó a ti. Cuando comprendes que este Dios que sabe todo, lo sabe todo de ti, aún lo que a vos no te gusta, sí. Que este Dios que está contigo donde sea que estés. Es apenas natural que David sienta celo santo por el nombre de Dios. Porque, mis hermanos, no podemos amar la justicia sin odiar la injusticia. No podemos comprender el amor si no odiamos. Si uno ama algo, odia lo opuesto. Si uno ama a los niños, odia a los que se aprovechan de ellos. Si uno ama la verdad, odia la mentira. Y esto es el reflejo de lo que escribe David acá. Tenemos que leer esta parte de este salmo como el resultado acumulativo de todo lo que venimos estudiando. ¿Cómo no va a despertar el celo de nuestras vidas cuando comprendemos el Dios que tenemos? Un Dios que está en lo alto, pero que habita en nosotros. David entendía que este Dios era el único en quien él podía confiar. Este Dios que lo sabía todo de él, lo bueno y lo malo. Este Dios que siempre lo acompañó en sus días lindos, soleados, y en sus valles de sombra de muerte. Ese Dios que lo esperó en medio de su obediencia. El Dios que lo creó en la familia. Y concluye David: examíname, oh Dios, personalmente, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Hermanos, la vida del hombre se encuentra en constante tensión
una lucha entre el anhelo y la necesidad de ser totalmente conocido y amado, y el impulso natural a procurar escondernos o aislarnos a causa de la vergüenza que producen las imperfecciones que normalmente nos llevan a pecar. También para muchos el ser conocido es una amenaza, es un riesgo. Pero al final es mucho más riesgoso escondernos para nunca llegar a ser conocidos. Porque eso nos convierte en habitantes de la oscuridad, dominados y encadenados por la vergüenza. Esto lo había compartido hace unos meses. Ser amado, pero no ser conocido es reconfortante, pero es superficial. Ser conocido y no ser amado es nuestro más grande temor. Pero ser completamente conocido y verdaderamente amado es lo más parecido a ser amado por Dios. David sabía que Dios lo sabía todo de él. Sabía que la manera en que Dios nos conoce es abarcativa, integral, completa. Algo que a muchos puede resultarles incómodo e incluso amenazante, pero David entendía que estos atributos de Dios respecto de él como persona era la manera en que Dios mostraba su amor y su preocupación por él y por cada uno de nosotros. Él conoce perfectamente cada detalle de nuestras vidas, cada una de nuestras actividades, cada una de nuestras curas y decisiones, cada momento de luz y cada momento de oscuridad, cada fibra de nuestro ser, el número de los cabellos de nuestra cabeza, un conocimiento que lejos de asustarnos, nos invita a la comunión. Asombro. ¿Cómo puede ser que este Dios que lo sabe todo, ame de la manera en que me ama? ¿Por qué Dios quiere que yo tenga presente que Él ha estado en todos los lugares en los que yo he estado, que ha estado al tanto de todas las decisiones y las consecuencias de esas decisiones para mi vida? ¿Por qué Dios quiere que yo sepa y entienda que es Él el que me hizo desde el vientre de mi madre y que me hizo a su imagen y semejanza con tanta dedicación y perfecto detalle? Porque Él quiere que podamos dimensionar su amor. Dios es infinito, pero totalmente íntimo. Dios es trascendente, cuyo trono está en los cielos, pero habita con nosotros y en nosotros. Dios es exaltado en lo más alto, pero es cercano a nosotros. Es un Dios que nos amó de tal manera que para recuperarnos, para reconciliarnos con Él, decidió tomar forma humana. Sí. Tal es el amor de este Dios que nos conoce de principio a fin, que se preocupa por nosotros de la manera en que se ocupa de nosotros. Dio a su Hijo para que todo lo que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Este Dios lo llena todo. Este Dios nos ama. No hay absolutamente nada en la realidad que vemos que se escapa. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo Dios no sabes? También Cristiano te conoce perfectamente y te amó perfectamente. A cada uno de nosotros. Un amor eterno.
del cielo. Señor, tú nos has escudriñado, Señor. Tú conoces cuando sentamos, cuando nos levantamos, y comprendes desde lejos nuestros pensamientos, Señor. Escudriña nuestra senda y nuestro descanso. Y conoces bien todos nuestros caminos. Aún antes de que haya palabra en nuestra boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Por detrás y por delante nos has servido. Y tu mano pusiste sobre nosotros. Tal conocimiento, Señor, es demasiado maravilloso para nosotros. Es muy elevado y no lo podemos comprender. ¿A dónde nos iremos de tu espíritu? ¿A dónde huiremos de tu presencia? Si subimos al cielo, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol hiciéramos nuestro lecho, allí estás tú. Si tomáramos las alas del alba y habitásemos en lo más remoto del mundo, aún allí nos guiará tu mano y nos asirá tu diestra. Si dijéramos ciertamente las tinieblas nos envolverán y la luz en torno nuestro será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, Señor, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste nuestras entrañas y nos hiciste en el vientre de nuestra madre, te alabaremos. Porque asombrosa y maravillosamente hemos sido hechos. Maravillosas son tus obras, y nuestra alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti nuestro cuerpo, Señor, cuando en secreto fuimos formados y entretejidos en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron nuestro embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que nos fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa la suma de ellos. Si los contáramos, serían más que la arena. Y al despertar, aún estaríamos contigo. Escudriña los ojos y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Y ve si hay en nosotros camino malo y guíanos en el camino de Cristo Jesús.